un gentil estudioso y convertido al Evangelio de Cristo. Por eso, al empezar a leer el libro de Lucas, él dice que investigó, y los grandes teólogos dicen que el libro de Lucas sería el más apropiado dentro de la teología, porque es un historiador, es un cristiano, fue amigo de Pablo. Al final de este libro de los Hechos habla que él también anduvo con Pablo. Pablo lo menciona muchas veces, el médico amado. He aquí, dentro de lo que investigó Lucas, no está establecido en los otros evangelios. Aquí yo me entero que el Señor, lo que Lucas dice, que el Señor estuvo con sus discípulos 40 días. Y en los 40 días que estuvo con sus discípulos, estuvo con ellos, comió con ellos, y al final dice que fue arriba, pero les recomendó que no se apartaran, sino que esperasen la promesa, el poder. Aquí habla Lucas de un poder. Y él dice, este versículo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después. La iglesia, Cristo, muchos dicen, Jesús no dijo tantas cosas como se está imponiendo en este tiempo. Sabemos exactamente que el Señor vino a cumplir la ley, ¿verdad? A cumplir la ley. Las partes doctrinales, según lo que yo entiendo, están en las epístolas, porque este libro de los Hechos también es histórico. Como son todos los otros evangelios, son históricos. Pero la parte doctrinal está en las epístolas. Y aquí Lucas dice que el Señor estuvo 40 días con ellos y les ordenó que se quedasen en Jerusalén hasta que recibieran ese poder que el Padre le había dicho a Jesucristo que él iba a enviar a su pueblo en el tiempo último. Y aquí entonces los discípulos se quedaron orando 8 días, porque Pentecostés significa 50 días. Desde la Pascua hasta Pentecostés pasaban 50 días, el día de acción de gracia. Por eso en el capítulo 2 está manifestándose que hubo gente de todas las naciones que vinieron a ofrendar a Jerusalén, todos los leales y los que habían conocido a Dios como su Señor y Salvador. Entonces, el día de Pentecostés venían, dice el capítulo 2, de todas las naciones, traían sus ofrendas hasta Jerusalén, porque así era el mandato. He aquí, 40 días, los discípulos, los 120 personas que estaban reunidos en el aposento alto. Gloria a Dios, porque aquí hay una iglesia aposento alto. Ojalá sea así.
como este aposento alto que hubo en la iglesia primitiva. ¿Por qué aposento alto? Nuestros antepasados, ellos siempre hacían un lugar de oración en el segundo piso. Las razones eran ¿por qué? Porque cuando alguien llegaba y estaba en el primer piso, interrumpía la oración. Esa era la razón, que había un lugar de oración en la parte alta. Pero como era una costumbre, ya habían hecho un lugar muy amplio, muy grande, donde se juntaron los 120. Aquí la palabra dice que estaban sentados. Muchos dicen, si la Biblia dice que estaban todos sentados. Según el Oriente, la mayoría de la gente no se sentaba en bancas, solo en las partes de la sociedad estaban. ¿Usted sabe cómo se sientan los gitanos? Así era la forma de sentarse, para escuchar, era la forma. Y aquí entonces Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero manifestando que más tarde vendría un poder que era mucho más que el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es solo un símbolo. Al infierno van a llegar muchos bautizados, porque no han recibido el poder que se necesita hoy. Creo que hoy estamos haciendo una gran parte de nuestro acontecimiento. 110 años que nació la iglesia pentecostal en Chile. ¿Por qué pentecostal? Porque es metodista. Yo dijera que en los tiempos de Wesley, el año 1730, que fue movido en Londres, Inglaterra y en toda Europa y en los Estados Unidos en los tiempos de la colonia, Juan Wesley predicó con su hermano Carlos, llenando toda Europa del poder del Espíritu Santo. Él fue echado de la sinagoga o de los templos de la iglesia anglicana en ese tiempo, según la historia. La iglesia se formó en la vía pública. No podían entrar los locos a los templos. Los que predicaban temblando, los cuaqueros, que fueron llamados, o los que tiemblan. Y aquí la iglesia tenía que quedarse en Jerusalén obedeciendo el mandato del Señor hasta que fueran revestidos. Vamos a ver la segunda parte de este acontecimiento. Pero, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiendo el poder, los hermanos se reunieron, según el capítulo 2, 3 de los Hechos, y se hicieron una comunidad, vendiendo sus propiedades para vivir todo en conjunto. Nadie tenía nada, el rico y el pobre vivían juntos. Pero ¿cuándo? Cuando recibieron el poder. No importa el nombre de la denominación, lo que importa es que cada pastor, cada predicador, cada hermano debe pedir ese poder. Yo en mi iglesia muchas veces digo, usted es pentecostal, tiene que estar en la calle predicando.
Pero muchos no salen porque les da vergüenza, porque han estudiado 4 letras más, digo yo, o que alguien. La letra muchos han echado a perder o han perdido la unción del cielo. Muchas veces los predicadores no ocultamos estudiar una porción de las Escrituras porque tenemos toda la facilidad para predicar un gran sermón con el intelecto que tenemos, pero sabe que eso llega solo al corazón o a la memoria, a la mente. Recuerdo que en mi tiempo yo tuve guías, grandes hombres que había que leerle la palabra. En mi conversión, en esos campos, el 80% eran analfabetos. Muchas veces yo también lo hice de profesor para enseñarle a leer a los que no sabían. Yo tuve la gran suerte de haber aprendido a leer muy tempranito. Gracias al Señor. Ahora, los predicadores tenían que llegar al culto 1 hora antes a orar. Hoy los predicadores de ahora se van a su lugar para estudiar bien el sermón y hablar, pero sin poder. ¿Por qué las iglesias duermen hoy? Porque, perdónenme, los pastores tampoco se preocupan de ir y tener 1 hora o más de oración antes de dar el sermón en la iglesia. Alguien dice, un hermano, ¿quién tendrá el culto esta noche? Ah, fulano. Voy a ir porque él habla cortito. ¿Cómo eran los cultos primitivos de los tiempos míos? Se sabía cuando se entraba, pero no se sabía cuando se salía del culto. 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana salían los cultos. Había que trabajar de sol a sol en los campos en esa época porque no había ni industria. ¿Qué falta en nosotros en la iglesia de hoy? El poder. Las iglesias llenas de poder no pueden quedarse en casa. Deben estar en la calle predicando la palabra. Ahora, si esos que no quieren ir a la calle nunca han tenido el poder, porque el poder del Espíritu Santo no lo va a dejar ocioso, dice la palabra, ni estéril, ni sin fruto. No importa lo que seamos, sin dinero o con mucho dinero. Grandes hombres de dinero están buscando al Señor. Y muchos pobres que no tienen nada no se preocupan del Señor. O sea, que debemos buscar al Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? El poder. ¿Cómo se consigue el poder? ¿Con una buena cantata? No. El poder se consigue en la oración. En 1902, cuando Mr. Hoover llegó a Valparaíso, le dijeron, ¿por qué? Estudiando los hechos de los apóstoles, ¿por qué no es como entonces? Él le dijo, no hay nada, hay que buscar, y orar 7 años. Los últimos años dice que habían 400 orando, día y noche. Primero empezaron a hacer una lista de oradores, después ya no había para qué. Y vino el poder del Señor. Volviendo a la historia del avivamiento, dice que el Señor le dijo a un hermano en sueño, anda y dile a tu pastor que yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y el hermano corrió y le dijo, pastor, dice el Señor
que lo bautizar con el Espíritu Santo. Nos alegramos cuando nos bautizan con agua, pero aquí arriba dice que Juan bautizó con agua, pero se necesita el bautismo de el Espíritu Santo. Para llegar al cielo, usted y yo tenemos que recibir el Espíritu Santo. Cuando empecé a asistir a la iglesia, en un pequeño local chiquito, no más de 6 personas reunidas, me aconteció un caso muy tremendo. Mientras el hermano estaba predicando, yo empecé a hablar otras lenguas. Miraba a los lados y decía, sí, no pude hablar en mi lengua, hablaba en otra lengua. Y me fui a la casa hablando en otra lengua. Gloria al Señor. En el capítulo 19 de este mismo libro dice que Pablo, mientras visitaba a los Efesios, encontró ciertos discípulos, versículo 6, capítulo 19. Y como él le preguntó a los que habían creído, ¿han recibido este Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no sabemos eso nosotros. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó para arrepentimiento, dando a entender que había otro bautismo. Dice que Pablo lo llamó a orar y colocó la mano sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron. Aleluya. Hermano amado, pida el poder de Dios. El Señor lo va a levantar, hermana joven, estudiante, todo. Busque al Señor. Predicador, ore antes de venir a predicar al púlpito. Pastores, llame a su iglesia a la calle. Los pentecostales nacieron en la calle. Si usted se avergüenza, no ha recibido el poder. Está muy claro lo que dice la palabra del Señor. Podemos ser mucho, podemos leer mucho. Yo he leído mucha historia. También he estado en institutos bíblicos. Pero eso no me sirve. La letra mata, dice del Antiguo Testamento. Pero ellos dijeron que hoy están dando también la letra. ¿O no es así? Los niños que se crían en la iglesia, vienen al culto, vienen a los niños, más tarde se van a la universidad y se pierde la mayoría. Lo mata la letra, el saber, ¿no? O los grandes teólogos que no conocen a Dios. Increíble. Pero hay grandes teólogos que no conocen de Dios, porque yo conozco algunos que he estudiado también con ellos. Honro al Señor porque Él me salvó. No interesa la numeración que tengamos en nuestras congregaciones, lo importante sería que nuestros hermanos que se conviertan al Señor sean realmente convertidos al Señor, que conozcan al Señor. Señorita, busque a Cristo el Señor. Estamos en los últimos tiempos. No vienen tiempos mejores. Cada día el tiempo va manifestándose. Aquí dice que el Evangelio debe ser predicado hasta lo último en la tierra. Los discípulos pensaron que el Señor venía pronto, pero no, tenía que pasar el tiempo.
ya que hace unos 500 años que se descubrió América, y dice que tiene que ser predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabe usted que Chile es el último país del mundo? El país más austral del mundo. Nosotros somos los últimos de la tierra. Y el Señor se fijó en nosotros. Por eso el avivamiento, fuera de lo que ha sucedido a través del mundo, vino en Chile. Y el Espíritu Santo, dice los historiadores, que dijo: Chile será para Cristo. ¿Pero cómo? ¿Usted de quién es? De Cristo. No tenemos por qué avergonzarnos, porque el Señor dice que el que se avergüenza de Él acá, Él también se va a avergonzar presentarlo en la presencia del Padre. Entonces tenemos que ser evangélicos aquí, y como dice el chileno, y también en la punta de aquí, o en la quebrada. Allá tenemos que predicar la palabra. Todos los seres humanos tenemos que buscar al Señor. De otra manera, todos seríamos allá en el infierno, donde no habrá salvación ni nada. Alguien me dice: pero pastor, no esté amenazando a la gente. Yo no estoy amenazando, dice este libro, la Biblia, el libro de Dios, la boca de Dios, es este libro, la boca de Dios. ¿Cuánto leen la Biblia? No hace mucho que un hermano me decía: oiga, pastor, hay hermanos que se les queda la Biblia olvidada en la casa y no la vuelven a buscar. Pero si se le queda el celular, lo vuelven a buscar. Ya. La ciencia dice que será aumentada, pero sabe que la ciencia va a acabar así. Estamos al final de la ciencia, lo dice Daniel, y se aumentará la ciencia. ¿Sabe usted, pastores, amados, que la revolución industrial hace poco más de 200 años despertó el Señor la ciencia? Antiguo, por cientos de años existió la carreta. Más tarde vino el despertamiento de la ciencia, y hoy día está en la medicina, está en todo el avance. Estamos viviendo en el tiempo de las comunicaciones, que ha enloquecido a la gente. Usted se comunica en cualquier parte con otra persona. Estamos en el final de la ciencia, pero la ciencia, dice este libro, la ciencia terminará. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero los hombres dicen que aquí a 40 años el mundo se va a enloquecer. Dicen también los científicos. Pues bien, Dios nos bendiga. Yo espero que usted, pastor, guía de clase, predicadores, tratemos de predicar la verdad. No prediquemos teoría, prediquemos verdades, prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio. No importa el nombre, la denominación, lo importante es que no vivamos de recuerdo. Hoy estamos haciendo un recuerdo de lo que pasó 110 años atrás, pero esto, si no buscamos al Señor, no nos trae a nada, no sirve de nada.
Hoy usted tiene que orar, y yo también, para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, en nuestros corazones, para que el Señor haga la transformación en la juventud, en los hombres, en los predicadores, y se conviertan también muchos pastores que son teóricos, no conocen a Jesús y no predican según sus teorías. Hoy estamos cansados de escuchar tantas opiniones. No, hay dos, una sola. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Eso es lo que debe pedir el cristiano en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. El poder necesitamos cada uno de nosotros. Usted, hermano, no importa lo que sea, pero buscamos el poder. Sin ese poder no vamos a llegar al cielo. Si no poseemos el Espíritu Santo, nos vamos a quedar acá. Dios nos bendiga. Espero que usted y yo, en este último día que el Señor ha permitido que esté aquí, nunca lo pensé. Cuando me dijeron que podía hacerlo, le comuniqué: yo no puedo hacerlo a no estar sentadito. Bueno, usted me ha dado todas las comodidades. Gracias, pastores. Gracias por pertenecer también nuestra denominación a este movimiento que ha despertado en muchos pastores de Chile, y poder unificar esta unidad a través del país, que es una bendición. Y creo que mucha gente a lo mejor ha quedado admirado. Yo creía que no eran tantos los evangélicos. Ojalá que seamos evangélicos de verdad. ¿Verdad? Dios le bendiga. Gracias por esta gran oportunidad.